La Cenicienta. Había una vez una joven muy buena llamada Cenicienta. Vivía con su madrastra y sus dos hermanastras. Ellas eran muy malas con ella. La trataban como a una sirvienta. Cada día, Cenicienta limpiaba la casa, barría el suelo, lavaba la ropa y cocinaba. Cenicienta, ven aquí, decía una hermanastra. Limpia mi habitación, gritaba la otra. Aunque su vida era difícil, Cenicienta siempre era amable. Soñaba con un día mejor. Un día llegó una carta del palacio. El príncipe iba a dar un gran baile. Todas las jóvenes del reino estaban invitadas. El príncipe quería encontrar esposa. Las hermanastras estaban muy emocionadas. Se probaban vestidos, se peinaban y se maquillaban. Querían ser las más bonitas del baile. Cenicienta también quería ir, pero su madrastra se rió de ella. ¿Tú? No tienes vestido, ni zapatos. El día del baile, Cenicienta ayudó a sus hermanastras a prepararse. Luego, se quedó sola en casa y comenzó a llorar. De pronto, apareció una mujer con una varita mágica. Era su hada madrina. No llores, querida, dijo. Vas a ir al baile. Con su varita, transformó una calabaza en una carroza, ratones en caballos, y a Cenicienta le dio un vestido precioso y zapatos de cristal. Pero recuerda, dijo el hada, debes volver antes de medianoche. Cenicienta llegó al baile. Todos la miraron. Estaba hermosa. El príncipe la vio y fue directo a ella. ¿Bailas conmigo? Bailaron toda la noche. El príncipe no quiso bailar con nadie más. Cenicienta estaba feliz, pero cuando vio el reloj marcando las 12, salió corriendo. ¡Es tarde! Al correr, uno de sus zapatos de cristal se cayó en las escaleras. El príncipe lo recogió, pero ella ya había desaparecido. Al día siguiente, el príncipe estaba triste. No sabía su nombre, solo tenía el zapato. Voy a buscarla, dijo. Probaré el zapato a todas las chicas del reino. Fue de casa en casa. Muchas chicas se probaron el zapato, pero a ninguna le quedó bien. Cuando llegó a casa de Cenicienta, sus hermanastras también lo intentaron, pero no les entraba. ¿Puedo probarme el zapato?, preguntó Cenicienta. Tú no fuiste al baile, dijeron las hermanastras riéndose, pero el príncipe le dio el zapato. Le quedó perfecto. En ese momento apareció el hada madrina y transformó a Cenicienta con su vestido brillante. El príncipe la reconoció. ¡Eres tú! Poco después se casaron en el palacio. Cenicienta se convirtió en princesa. Vivió feliz y no volvió a ser sirvienta. Aunque perdonó a su madrastra y a sus hermanastras, no quiso vivir con ellas.